Hola familia, muy buenos días. Serio, buenas tardes. Es que la invitada de hoy nos acompaña en todas las mañanas. Bueno, sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo, siempre encantado de acompañarlos. Le dicen el rostro del amanecer, sí, con sinceridad y sin secreto. Entre tú y yo, Yanela de la Rosa. Así que no se mueva que estaremos hablando de todo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo. Qué privilegio que al fin estés junto a nosotros, Yanela Finalmente. de la Rosa. Un aplauso aquí todos. Gracias. Gracias a todo el colectivo, a Sonia, a ti, a todo el equipazo este que tienen ustedes y es un privilegio, es un placer estar aquí con ustedes. No, el privilegio es para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantada, reitero, porque mis padres, comentábamos, los dos ven mucho el programa. Bueno, ya papi no está, pero mami lo sigue mucho. Y mi padre siempre me decía, qué ganas tengo de verte entre tú y yo. Qué pena que no lo pudo ver, pero por eso estoy muy feliz por estar aquí con todo el equipo. En donde quiera que esté, que lo esté viendo o sintiendo de alguna manera. Bueno, Malena y Manolo de la Rosa, hija de padres conductores, hombres y mujeres de televisión y de la radio. Tu mamá conductora y locutora de la radio, ¿cierto? Sí, muchos O años. sea, naciste acá, en nuestros estudios de televisión y las radios. ¿Querías de niña dedicarte a lo mismo que tus padres? Con 20 días de nacida ya papá me traía a los estudios aquí de la televisión cubana. Desde pequeña mami me decía que iba a ser abogada porque tenía unas leyes tremendas. Dice que yo hacía espectáculos y sentaba a todos los muñequitos, las muñecas, y entonces un poco que los regañaba. Pero no, nunca me dio ni por la actuación, fíjate, ni por ser profesora. Quería ser hermosa, tenía casi que todas las cualidades, menos la estatura. Muy pequeñita y entonces no me aceptaron. Tenía los dos idiomas, pero no me aceptaron. Pero sí, siempre me gustó mucho porque ya te digo, desde pequeñita lo que veía era un estudio de radio o de televisión. Bueno, hablas de idioma y se impone, porque marcó mucho tu niñez. De niña, supe que tus padres estuvieron un tiempo de misión en Rusia. ¿Con qué edad fuiste a Rusia? Así es, con 4 años. 4 años. ¿Y qué tiempo Aprendí estuviste por allá? casi 10 años. Wow, muchísimo tiempo. Aprendí a hablar primero ruso que español. Te iba a decir, con 4 años estabas aprendiendo a hablar. Mis padres son seleccionados como pareja, como locutores, enviados por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, aquel entonces se llamaba así, ya lamentablemente no, y lo envían a trabajar en las emisiones en español para América Latina y el Caribe. Y fueron por 2 años, pero innovaron, hicieron tantas cosas que ya se fue prolongando la estancia y se convirtió en 10 años casi. 10 años. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida? ¿Cómo fue esa niñez en otro país, con otro clima, con otro idioma? Alejandro, muy bonita, muy bonita, porque fue mi formación, imagínate, tan pequeñita. Primero otro idioma, otro país, el frío, el clima, pero me adapté muy rápido, muy rápido. Mami me decía, ay, la niña se va a enfermar jugando en la nieve, sin guantes, jamás me enfermé. Y fue una etapa que me marcó mucho en todos los sentidos. Mi educación, mi formación, la cultura rusa es maravillosa. Las amistades fueron las primeras, rusas, todos rusitos, hablábamos todo en ruso. ¿Mantienes todavía Sí. comunicación con amigos de esa época? Algo muy curioso me pasó con esto de las redes, desde que regresamos hace más de 30 años, imagínate. No había tenido contacto con una amiga de la infancia, la mejor amiga de la infancia que me acompañó hasta el aeropuerto cuando vine definitivo para Cuba, y me contacta hace un año, me encuentra finalmente por las redes y me dice, voy a Cuba a verte. Y la tuve aquí un mes. Ay, qué rico. Mira, todavía me emociona. Más de 30 y tantos años sin vernos, reencontrarnos, vino con su hija, ya yo también con una hija, con una vida profesional y fue muy bonito, Alejandro. Entonces también te ha dado la oportunidad de practicar un poco el ruso. ¿O en tu vida laboral estás cerca de ese idioma? Sí, desde que llegué de Rusia, por cierto, lanzan una convocatoria única, porque no ha vuelto a suceder en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana,
y tuve la posibilidad de presentarme como un examen de suficiencia del idioma, tanto oral como escrito, y lo apruebo y entonces obtengo la licenciatura en ruso y ya a partir de que comienzo mi vida profesional, sí, estoy muy vinculada con la Embajada de Rusia, todas las actividades, la comunidad rusa que vive aquí en Cuba, me invitan siempre, soy su presentadora en los dos idiomas, y también traducciones, todo tipo de cosas que tengan que ver con él. Y en mi profesión, bueno, me ayuda mucho conocer los nombres y desenvolverme. Claro. Pero bueno, vamos a esa llegada a Cuba, a esa despedida de Rusia. Cuando llegas aquí, bueno, a tu país, pero te fuiste muy niña, creo que recordarías muy poco. ¿Cómo es esa llegada? ¿Cómo es esa aclimatarte a este eterno verano? Fue difícil. Me imagino. Hasta el perro le costó trabajo, que un rusito, que duró 18 años y venía de vacaciones a Cuba todos los años, pero el calor y la comida un poco que lo impactó. También regresamos a un periodo muy difícil, en el pleno periodo especial, en el año 92. Pero bueno, poco a poco me fui acostumbrando. Recuerdo que recién llegada a mis padres le informan que tengo que atrasarme un año porque tenía muy adelantado el programa de la secundaria y entonces empiezo ya ahí mal, ¿no? Ya un poco chocante. E inmediatamente querían mandarme para la escuela al campo y tuve que ir a un psicólogo porque, ya te digo, el impacto fue grande, todo, la vida. Cambio rotundo. Exacto, el clima, todo. Y la psicóloga le dijo a mi mamá, si llevan a la niña al campo, la pierde. Y no pude nunca asistir a una escuela al campo. Pero ya después me fui adaptando, ya toda la secundaria, todos mis estudios y aquí estoy. ¿Qué estudiaste en el nivel medio? ¿Entraste al pre? Sí, el pre normal y ya después cuando terminé quería estudiar, ya te digo, leyes, pero de pronto senté a mis padres y le dije, no, bueno, soy licenciada en ruso con este examen y tengo el título que me avala perfectamente. No quise estudiar otra carrera que ser locutora y recuerdo que no se molestaron, pero un poco, piénsalo bien, que mira, por la experiencia, ¿no? Es una carrera muy sacrificada, pero sí, quiero estudiar y que comencé en la UNIAC y aquí estoy. Ajá, cuenta un poco sobre todas las cosas, esos jóvenes que están interesados también en esa carrera. En tu tiempo, no sé si se mantiene igual, otros invitados han hablado, cuéntame tu experiencia. ¿Dónde fue el curso exactamente? Ya comentabas en la UNIAD, ¿por qué tiempo? ¿Cómo los jóvenes se pueden acercar a la locución? Ahora, bueno, existe el Centro de Estudios nuestro de Radio Ujú. y Televisión, ubicado aquí en El Vedado, es en 13 EI, ¿no? Frente a la sinagoga, por ahí. Se mantienen los cursos de locución, hay excelentes profesores y colegas. Ahí es el centro que forma a nuestros profesionales, camarógrafos, directores, locutores, comentaristas deportivos, se mantiene, se mantiene. Yo empiezo en la UNIAC, pero este no me avalaba. Y entonces en el centro de estudio, un año después, entonces que paso este curso y ¿Por qué después tiempo? un diploma, Qué maestro profesor estuviste? un año. Tuve muchísimos profesores, tuve a Ángel Hernández, Antonio Pera, Nelson Moreno de Ayala, ya lamentablemente fallecidos todos, pero excelentes profesores que aprendí muchísimo, muchísimo. Ser hija de estos excelentes conductores, locutores de la televisión y la radio, para ti fue positivo, sobre todo al inicio de tu carrera, de tomar la decisión, de las primeras oportunidades laborales, o quizás no. Al comienzo fue un poco complicado porque la gente pensaba, ¿sabes? ¿No? El nombre pesa, el apellido pesa. Y pensaban que no, que papá, no, para nada. Papá y mamá nunca intervinieron en ninguna decisión. Yo recuerdo que en este curso papá era uno de los profesores y el día de mi evaluación del tribunal, él estaba en el tribunal, él se levantó sin que nadie se lo dijera y dijo, yo no puedo estar en esta prueba, por favor, con permiso, permítanme retirarme porque no es justo, no es justo. Y se retiró, yo creo que estaba más nervioso que yo. Y entonces sí, pero después ya, antes era la hija de Manolo de la Rosa y creo que poco a poco con mi sacrificio y mi dedicación a la profesión, ya creo que ya no soy la hija de Manolo de la Rosa, sino Yanela de la Rosa. Sí, definitivamente, hace muchos años ya. 25 años estás cumpliendo este año de 25 carrera años. artística y se dice fácil, ¿eh? Me parece mentira. Comenzaste por la radio. Tengo entendido que, bueno, has trabajado, has colaborado con muchísimas emisoras. Sí, casi todas, nada más que me faltó por trabajar en Radio Reloj. ¿Cómo fue ese inicio? Me parece interesante. Se caracteriza la radio sobre todo que hay que hacer un tiempo de banco, hay que ganarse el puesto. Y me gusta siempre a todos los Qué bueno que lo locutores, mencionas. actores de la radio que pasan por acá. Me gusta saber esa experiencia del empezar, La radio que a es veces es difícil. como el teatro ustedes, es la escuela. Es la escuela antes de pasar entonces al cine y a la televisión. Es una gran escuela la cual te da, sobre todo, primero, cultura,
mucha cultura. Tienes mucha información. Exactamente. Hagas el programa que hagas, te obliga a estar informado y actualizado en todos los ámbitos sociales del país, de la nación. Y te da seguridad en la lectura a primera vista. Eh, la entonación, los matices, todo eso te lo da la radio. Porque la televisión, bueno, sabes, son dos lenguajes diferentes, dos códigos diferentes, la radio y la televisión, pero ya llegas a la televisión ya un poco que, wow, ya más preparado en cuanto profesionalmente, ¿no? Y en la radio comienzo, me acuerdo que cuando me gradué de locutora, yo no quise pasar a la televisión. Muchos colegas de ese año comenzaron directamente en la televisión. Yo me tomé mi tiempo, como bien tú dices, Así 5 años. consciente de que querías Sí, prepararte. sí, conscientemente, totalmente. No quería empezar de un tirón en la televisión, comencé en la radio, estuve 5 años en la radio, me acuerdo que hice pruebas para aptitud, ¿no? Para empezar a trabajar, y en las 3 emisoras que me presenté, las 3 me aprobaron. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero sí, pude con las 3 y entonces haciendo ¿Estuviste, diferentes... Sí, al me mismo tiempo? mantuve. De hecho, una de ellas es Radio Ciudad de La Habana, que hasta el otro día me he mantenido en Radio Ciudad de La Habana, ahora ya por cuestiones ajenas a la voluntad que después te contaré, pues ya no me desempeño en la radio, solamente en la televisión. Pero me mantuve ahí todo el ¿Qué tiempo. tipo de espacio eran los que hacías? De todo, de todo. Yo trataba de hacer de todo. Yo le digo a los muchachos jóvenes que empiezan, que quieren ya ganar un espacio estelar, tanto en la radio como en la televisión, sobre todo en la televisión, que yo disfrutaba tanto en la radio dar solamente la hora, decir 7 en punto de la noche en La Habana, Cuba. Para mí eso era un privilegio. Después, bueno, empecé haciendo promociones, poco a poco. En Radio Enciclopedia me acuerdo que empecé haciendo notas culturales que se daban en los cambios, ¿no? Entre programa y programa. Y después fui asumiendo entonces ya como conductora de espacios. En Sí, Radio que Ciudad fue un igual. proceso que creo que La orgánicamente... cabina, la cabina hay que pasar por la cabina. Es que poco a poco, hay que escalar poco a poco, no Así un es. tirón. Yanela, te propongo hacer una pequeña pausa. Encantada. Enseguida regresamos y seguimos conversando de ese mundo mágico que es la radio. Hola, hola familia del programa Entre tú y yo. Esta vez nos hemos dado un saltico hasta Mayabeque porque estamos celebrando junto a Radio Mayabeque su 55 aniversario aquí en Güines. Acompáñenme. Familia, ya estamos dentro de Radio Mayabeque en esta emisora que está cumpliendo 55 aniversario. Aquí me encuentro con el subdirector Michael Simón, emisora que ha sido multipremiada y llena de reconocimientos. Muchísimas felicidades ante todo. Muchísimas gracias a ustedes por estar en esta jornada con los radialistas, los trabajadores de Radio Mayabeque en su aniversario 55. Es un gusto estar aquí. Podemos ver los premios, algunos de los premios, los reconocimientos, y ahí viene la pregunta. ¿Cuánto desvelo, cuánto esfuerzo tiene Michael Simón como subdirector de esta emisora para que vaya así adelante de manera tan hermosa y fructífera? Flora, son muchísimos los minutos, las horas que este equipo le dedica diariamente a su programación. Son 24 horas con el eslogan de ser su emisora amiga. No solamente transmitimos para los 11 municipios de la provincia de Mayabeque, sino que nuestra señal llega más allá, a la capital de todos los cubanos, a La Habana, a lugares de la hermana provincia de Artemisa, de Pinar del Río, de Matanzas, y siempre nuestro colectivo está con esa máxima de hacer un programa más parecido a su audiencia, pero también sobre la calidad, que los productos radiofónicos tengan la calidad. Muchísimas felicidades, los reconocimientos y los premios hablan por sí solos, porque eso al final habla del desempeño y todo lo que uno le pone, y bueno, ahí está reflejado. Muchas felicidades, y esto ha sido Entre tú y yo. Familia hermosa de Entre tú y yo, ahora tengo el placer de encontrarme acompañada con María del Carmen Hernández Ferrer, directora de Radio Mayabeque. Muchas gracias por recibirnos en su casa, porque puedo decir que esta es su casa, y felicidades por estos 55 aniversarios que se encuentran cumpliendo. Un placer, María del Carmen. No, el placer es nuestro en tenerlos aquí, en celebrar junto con todos los radialistas de Mayabeque el 55 aniversario de esta emisora, que es la casa de todos.
Asimismo, la palabra casa es muy importante porque desde que entras a este espacio te sientes en familia y te sientes en un hogar. María del Carmen, me encantaría preguntarle qué usted cree que distingue a Radio Mayabeque. A Radio Mayabeque lo distingue la unidad de su colectivo, lo distingue la calidad técnico-artística de todo el personal que labora en la planta, lo distingue el hecho del sentido de pertenencia que tienen todos los trabajadores de la planta, desde la personita que está cuidando la puerta, la recepcionista, aquella que limpia lo que nosotros un poco a veces ensuciamos. Todos y cada uno de los gestores de este proyecto que se llama Radio Mayabeque nos distingue eso, la unidad, el colectivismo, el sentido de pertenencia y el amar a la radio por sobre todas las cosas. Y algo muy importante, el tributar cada día una programación que se parezca más a la audiencia que nosotros tenemos. María del Carmen, pudiéramos tener aquí, la familia entre tú y yo, un poquito de historia de Radio Mayabeque. Radio Mayabeque nace como la CM9RT, espacio donde nació artísticamente nuestra Carmen Solar, Premio Nacional de la Radio. Después pasa a ser, en el año 70, Radio Guinness. Más tarde se convierte en Radio Mayabeque. Y cuando se hace la división político-administrativa de la provincia de Mayabeque, bueno, pues después de hacer un análisis de la calidad de la programación de Radio Mayabeque, que se valora dónde iba a radicar la emisora provincial, es que se decide que la emisora provincial esté aquí en Guinness y no en la capital, San José de las Lajas. Pero se lo ganó el colectivo de la emisora con su esfuerzo, con su tesón, con los deseos de crear y además por los premios nacionales e internacionales que ya ostentaba. Y ya estamos de vuelta, reitero las buenas tardes y la bienvenida. Estamos conversando con la excelente conductora y presentadora de nuestros medios de televisión, radio, conductora, locutora, Yanela de la Rosa. Yanela, bueno, estuvimos hablando al inicio de la entrevista, una década viviendo en Rusia, bueno, que dominas el ruso a la perfección. ¿Cómo se diría entre tú y yo en ruso? Interesante. Между ты y ya. Между ты, Между ты y ya. y ya. En vez de yo, ya. Ya, y ya. Pues, ya lo copié. Es fácil. Dime otra frase en ruso. Las personas dicen que el ruso que es un poco feo, nos suena un poco extraño. Tú que lo hablas, que escuchas otros idiomas, que conoces mejor la fonética, ¿qué crees de eso? No, el ruso es bonito, es que a mí, yo amo los idiomas, siempre me gustaron desde pequeñita. Hay idiomas peores que suenan más guturales, más fuertes, el ruso, eso también, imagínate cada cual. ¿Qué te puedo decir? Мне очень приятно, очень рада быть здесь с тобой сегодня, так что спасибо, огромное спасибо, сердечно за приглашение. Está feo. No está feo, es que lo dicen bonito. He escuchado a otros hablando ruso y no suena tan bonito como lo haces También tú. quizás porque soy locutora también. Sí, claro, eso ayuda. Y bueno, tradúceme, por favor, para mí. Ha sido un enorme placer. Sinceramente, de corazón, agradezco mucho la invitación y gracias por invitarme. Sonia, que es nuestra directora, que Lo además... entendió perfectamente. Sonia, ¿entendiste de verdad todo? ¿De verdad? Pues dice Eugenio que no te recuerdas de mucho. Eugenio haciendo de la suya. Sonia, Me siento que- en casa aquí con el equipo este. Claro que Sonia también ha estado en Rusia y domina bastante el idioma todavía. Ahorita practicamos. Así es, qué bueno. Mira que te sirva de práctica. Bueno, la radio. ¿Qué tipo de programas son tus preferidos, los que más has hecho antes de entrar en la televisión? ¿Alguna anécdota en un programa en vivo? ¿Interacción con el público? La radio es muy rica. Esos programas que se hacen en la noche, que se hacen en vivo. Yo soy fiel oyente de la radio, me encanta la radio y bueno, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Espero que en algún momento pueda, sobre todo un programa de participación, me encanta. Te quedaría muy bien y mira, sí, buena idea. La radio es mágica, te absorbe y te enamora y es un mundo maravilloso. Cuando comienzo, uno te decía, comienzo en varios espacios, sobre todo informativos, siempre me gustó mucho el corte informativo. Sí. Pero bueno, hacía programas musicales. Estuve hasta este último momento en la radio haciendo un programa Los Grandes Todos, de música cubana, de Victrola, programa muy premiado. Y yo siempre digo que es mi niño chiquito. Estuve 20 años haciendo este programa. ¿Cada qué tiempo salía? Diario. Diario. Diario, lo que era grabado. Pero diario de lunes a viernes. Y entonces nada, ahí la radio me dio la posibilidad también de trabajar en dramatizados como narradora, programas musicales, científico-técnicos, informativos, revistas de variedades, en fin, todos los géneros abarqué yo
e hice muchos programas. Enciclopedia también, Radio Enciclopedia, una emisora tan diferente, ¿no? Con un estilo que propiamente son voces femeninas y una manera de hacer locución diferente totalmente. Estuve 9 años de mi vida trabajando en Radio Enciclopedia, que también me ayudó mucho a colocar la voz, la más centrada. Y en Radio Taíno también, haciendo mucha publicidad. La publicidad me encanta, es muy difícil, es uno de los géneros más difíciles de la locución. Y sobre todo en la radio, que todo es con la voz. Así es, tienes que darlo todo. ¿Cuándo entras en la televisión? O sea, ¿siempre tuviste el interés, lo que quisiste, como comentabas al inicio de la entrevista, o sea, sentirte preparada para no fallar? Me imagino que vaya por ahí. Seguí los pasos de papá. Papá era locutor de radio y televisión. Mamá nunca le dio por la televisión, siempre trabajó en la radio. Pero sí, llegó el momento, me senté con mi padre y con mi mamá y les dije, ¿creen que estoy lista ya para la televisión? Recuerdo que me enteré de un casting, lo apruebo y me dicen, mañana puedes venir, ya empezar en Buenos Días. Ah, hiciste casting Así, para la revista Buenos Días. para la revista Buenos Días. Que ¿Qué estaban, tiempo llevaba perdón, la revista? al aire. Sí. Recién empezaba porque la revista ahora Sí, cumplió... porque es que yo te recuerdo, me hablas de ello y yo te recuerdo como casi iniciadora de la revista. La revista cumplió 25, esta revista Buenos Días, está también la revista La Mañana, que fue la anterior, que ahí sí estaban los grandes profesores. Esta llevaba creo que 5 o 6 años. Y ahí comienzo en el año 2004, ya en el boletín de noticias. Nadie me explicó qué cosa era un teleprompter. Tenía los Tizer, se llaman, ¿no? la imagen, ¿no? Graficando y el tiempo, y muy nerviosa, pero esos fueron mis primeros, mis inicios ahí en el informativo. Ya después hice un programa también que se llama, bueno, antes del Buenos Días, el que hoy es Canal Habana, CHTV, ese fue mi primer programa, Mujer, que era grabado, que se hacía en la calle, y ahí comienzo yo en la televisión. Y entonces ya de ahí de Mujer, de CHTV, empiezo entonces en el informativo y ya paulatinamente fui incorporando un poco, comienzo también el programa Orígenes, el cual fui conductora durante 20 años, lamentablemente desaparecido, y en Mediodía en TV, sustituyendo a Yumi en la cartelera, en Cubavisión, y después luego ya pasé entonces a todos los canales de sustituta en Mediodía en TV. Cuéntame esa gran responsabilidad de presentar en la revista de la mañana. Un programa en vivo. ¿A qué hora tienes que levantarte? Es complicado. ¿Cómo es el día a día de Yanela? Es complicado. El de pie, quisiera morirme cuando suena el despertador. Son 20 años, pero que cuando suena el despertador, vamos, que cuesta trabajo levantarse, prepararse. 3 de la mañana. 3 de la mañana durante 20 años. Ahora, en estos últimos tiempos, asumo la conducción ya completa, porque siempre los que hacíamos las noticias asumíamos la conducción por los conductores habituales que tenía la revista. Pero el canal me propone, hace como 2 o 3 años creo, hacer la conducción ya diaria, y si estaba de acuerdo, yo dije que sí, que definitiva en televisión es lo único que estoy haciendo, y asumí esta gran responsabilidad. Ale, no tienes tiempo de nada. El noticiero de las 8... Te corta el día. No, es que en el noticiero de la 1 tienes la mañana, en el noticiero de las 8 tienes la tarde para preparar, pero Buenos Días, la dinámica es complicada, porque es la madrugada, llegar ya, maquillarse, vestirse, revisar, a veces ni eso te da tiempo, revisar materiales. Lo que yo tengo una disciplina que mis padres me enseñaron. Cuando me levanto, yo como quiera que sean, han transcurrido en lo que me acuesto y me levanto unas horas, no sé qué ha pasado en el mundo, y un presentador y más de un informativo tiene que estar actualizado. Y lo primero que hago cuando pongo el café y me empiezo a preparar es poner radio reloj. Y con Radio Reloj, además de estar al tanto de la hora, me voy informando. Y a las 5 de la mañana paso para Radio Rebelde, haciendo radio. Ya también esta revista Colega, que también son madrugadores. Y entonces ya llego al instituto, a 23 IM, ya un poco con una idea qué está pasando en el mundo en ese momento. ¿Y cómo recibes las noticias? ¿Tienes tiempo, me comentabas, de leerlas, de prepararte? Generalmente no me da tiempo, aunque, qué sé yo, llegue una hora antes, no da tiempo, porque la dinámica en la redacción es una locura. Es un equipo inmenso. Sonia trabajó muchos años en la revista y sabe lo que estoy diciendo, que no da tiempo a nada. Los muchachos preparando las noticias, sube ya para ponerla en el teleprompter, todo el mecanismo ahora de digitalización que se complejiza un poco la dinámica y la preparación del trabajo. Generalmente no me da tiempo. Es decir, que tienes que estar muy bien preparado para improvisar, para cualquier cosa que pase, pues alargar esta seña que tú sabes que yo me sudo cuando me pasa, pero hay que asumirlo.
Y generalmente casi que lo que leemos en teleprompter, porque en la revista la conducción casi que es improvisación todo. Lo que sí los materiales y los trabajos los lees por teleprompter a primera vista, generalmente. Que por eso vino tan bien esos años en la radio. Claro. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en vivo? Aparte bueno, esto que toca, me imagino que varias veces en la semana. Muchas anécdotas, muchísimas. ¿Tú dices en televisión o en radio? En televisión, sobre todo en vivo. En televisión en vivo, por ejemplo, ha habido un fallo en la luz y de pronto estamos conversando tú aquí ahora y de pronto estamos en total oscuridad, pero hay lugares que la señal no se ha ido y entonces tú tienes que seguir con una naturalidad tremenda. La lengua no amanece todos los días igual, se te puede enredar y mis disparates he soltado, pero perdón y adelante y sigo y cosas así. Y en el estudio, el movimiento, son muchas personas, la gente no se imagina, ahora mismo como estamos nosotros aquí, detrás de cámaras, cuántas personas hay y mirándote y en fin, cada uno en lo suyo. Y tienes que tener un poder de concentración tremendo, tremendo, tremendo. Y tengas el día que tengas, la novedad en familia o como te sientas, pues siempre con la mayor sonrisa porque el público te espera y la revista se ve. Y hay que respetar esa audiencia, que en definitiva es para quienes trabajamos. ¿Han sido tus padres tus primeros críticos? Sí. ¿Ha sido importante para ti siempre la opinión de ellos? Sí. Para tomar una decisión, para asumir un trabajo. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Mi padre, fíjate, ya no está, pero no me criticaba tanto. Pero mi mamá sí es mi mejor crítica. Ella constantemente, además, cuando vivía con ellos, ya no, hace muchos años que ya no vivo con ellos, pero cuando vivía con ellos se levantaban a hacerme el café y acompañarme hasta esperar el carro que me recogía a esa hora de la madrugada. Y veían la revista día por día. Así son los padres, ¿no? Y mami sobre todo es escribiéndome constantemente, arréglate el pelo, y por qué dijiste esto, y las manos aquí no, y allá. Ahora mismo debe estar criticándome, te lo aseguro, en la casa. Y ahora cuando termine tengo que preguntarle, mami, ¿cómo quedó el programa? Ahora en cuanto llegue a casa. Un beso grande para ella. Es mi guía, es mi todo, igual que papá. Bueno, papá no está, pero mami es mi apoyo fundamental, fundamental y mi mejor crítica, ya te digo. Hablabas que tienes una niña. Una niña. Una niña que ya es una mujer. Una niña que trabajó conmigo en la radio. Quería preguntarte, ¿estás cerca de los medios también? ¿Has seguido? Estuvo muchos años conmigo compartiendo un programa en Radio Enciclopedia, el cual cogió el premio en el Festival de la Radio en el año 2008, Mejor Locución Infantil. Y estuvo muchos años trabajando conmigo en la radio hasta que de pronto, la televisión nunca quiso. Me acuerdo que Ponte al Día se llamaba el noticiero pioneril, y ya que estaba en la radio y familiarizada con los abuelos, con la mamá, mami, vamos a probar, dale, para la televisión. No, mamá, no me gusta la televisión, lo tuvo muy claro. Sí. Lo de ella era la radio. Hasta que ya la voz empezó a cambiar, empezó a crecer y ya entonces ya no estuvo más en los medios. Incluso estudió una cosa totalmente diferente. Artes gráficas, dime, nada que ver. Pero sí la formó mucho y la ayudó en su manera de expresarse, de decir y todo. Bueno, Yanela, te propongo hacer otra pausa. Seguimos conversando más de tu carrera y de tu vida personal y familiar. Enseguida regresamos, entre tú y yo. Y ahora me encuentro con Amaury Flores, director y locutor de Radio Mayabeque. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, te lo agradezco de verdad. Y muchísimas felicidades también por los 55 aniversarios en lo que se encuentran. Amaury, ¿qué crees que diferencia a Radio Mayabeque? Yo creo que Radio Mayabeque tiene elementos que la hacen diferente al resto de las emisoras del país. Como cada emisora en cada región tiene sus elementos que la diferencian del resto, ¿no? Creo que esta se parece mucho a la gente que vive en esta parte del occidente de Cuba, que somos parte de la familia de Mayabeque, que la familia de Mayabeque se identifica además con los espacios de nuestra emisora. Hay una programación ininterrumpida de 24 horas que tiene espacios informativos, que tiene espacios variados, que tiene espacios musicales, espacios de facilitación social, de participación ciudadana. Y todo eso va conformando una serie de propuestas que la gente agradece mucho, que la gente busca incluso como una necesidad para entretenerse, para informarse, para estar al tanto de lo que sucede en los 11 territorios que conforman la provincia. Y creo que eso la hace diferente y la hace igual al resto de las emisoras del país, porque también hay que aprender a beber de lo bueno de las otras para que tu propuesta pues sea también interesante. Y creo que por ahí anda el sonido de Radio Mayabeque, buscando ser diferente
y ser igual al resto de las emisoras del país con el mismo objetivo, con la misma propuesta, claro está. Y creo que nos identifica también un poco la permanencia de los realizadores de la emisora. Hay realizadores en nuestra emisora como Carlos Luis Molina, como María Elena Fernández, que son verdaderas instituciones dentro del periodismo radial en el país y que para beneplácito de los trabajadores de Radio Mayabeque forman parte de nuestro colectivo y nos enseñan todos los días un poquito. Creo que hay otros realizadores de programas variados y musicales como Elizabeth Álvarez, que también es una realizadora destacada y con gran experiencia y reconocimiento tanto nacional como internacional. Y creo que estas personas con su talento han hecho también que Radio Mayabeque marque una diferencia en el hacer radial en el país. Nuevamente felicidades, muchísimas gracias y esto quedó entre tú Y yo. y me encuentro con Indira Lao Herrera, periodista que tributa a la parte de la parte informativa. Indira, ¿por qué tus compañeros jocosa y cariñosamente te dicen la periodista todoterreno? Bueno, realmente porque hacer periodismo invita a salir a la calle, investigar, conocer, profundizar sobre diversos temas y además hacerlo con inmediatez. Ahora mismo con instantaneidad, a partir de todo el trabajo que se realiza en las redes sociales y también a través de la radio. Entonces yo soy una periodista muy activa, que me gusta ir detrás de la noticia, estar en todos los sitios, en todos los lugares y bueno. Como estoy al tanto de todo lo que acontece, no solo en Güines, que es donde radica oficialmente la emisora, sino que voy a todos los municipios de la provincia de Mayabeque, corro por aquí, corro por allá, corro detrás de las noticias, detrás de los eventos, buscando también a personalidades, a investigadores, a científicos, a trabajadores, a maestros. En fin, es un trabajo bien arduo y que lógicamente me la paso corriendo, pero además tributo también al periódico Mayabeque. Soy la periodista de Radio Progreso en la provincia más joven del país y en fin, tengo que estar corriendo porque para cumplir con todas estas metas, con todos estos propósitos, no se puede parar. Una periodista todoterreno, como bien la llama su colectivo. El momento que más tenso ha tenido en su carrera. Bueno, yo creo que entre los momentos más tensos ha estado asistir a una visita con el presidente de Cuba. Ujú. Es un momento donde te enfrentas a una personalidad, quieres que todo te salga bien. La radio, tienes que hacer la entrevista, tienes que grabar, tienes que hacer fotos. Y entonces a veces uno se estresa, pero cuando llega el momento cumbre, de verdad, todo sale, todo fluye. Cuando llegas a tu noticiero con la información detallada, cuando pudiste hacerla en tiempo récord, porque la visita comenzó a la 1 de la tarde y tú tienes tu noticiero a las 6. Entonces después llega la calma, porque todo salió bien, porque salimos con la información inmediata, como se quiere. Y es un placer vivir enamorada de la radio. Exactamente, y esa satisfacción se le ve en la mirada, se le ve en la manera que habla sobre su trabajo. Muchísimas felicidades, Indira. Y bueno, nada, esto fue Entre tú. Y yo. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con Yanela. Yanela, ¿te gusta el helado? Me encanta, Y qué de chocolate. sorpresa, de chocolate, qué rico. Bueno, gracias a Charo que nos surte, por favor, Gracias. para que lo disfrutes en lo que seguimos conversando, deja ¿Cómo no? probarlo. Me encanta. Muy rico. Gracias. Riquísimo, la verdad. Yanela, tienes ahora una gran responsabilidad en la unidad, que representas a los locutores y conductores de nuestro país. ¿De qué se trata específicamente? ¿Qué tiempo llevas en esta gestión? Y bueno, ¿qué planes, qué sueños tienes estando en ese cargo? Bueno, a raíz del Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se sabe que se conforman los nuevos ejecutivos y soy seleccionada como vicepresidenta de la sección de locutores de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, pero bueno, recientemente por otras cuestiones, pues asumo entonces la presidencia, que la vicepresidenta es Yasmina Iglesias y el secretario es Pedro Martínez Arcos, grandes colegas. Ale, es una gran responsabilidad, un reto, representar a todos los locutores a nivel nacional. Sabes que es una profesión un poco complicada, tiempos difíciles, pero ahí estamos, tratando de rescatar esta noble y bella profesión
nos tocó asumir y tratando de un poco de impulsar en la unión de todos los locutores. Queremos mejorar un poco las condiciones de trabajo que ya sabes que están un poco deterioradas, pero bueno, en eso estamos haciendo todo lo posible. ¿Qué proyectos tienes inmediatos? Hace muchos años, no sé si recuerdas, creo que no, eres muy joven, No tanto, no tanto. en la UNIAC se hacían todas las tardes del micrófono, ahí se reunían todos los locutores de todas las generaciones y era un momento para descargar y cada uno, bueno, exponer sus criterios, sus puntos de vista, que no todos siempre estamos de acuerdo, su situación, lo que están haciendo, porque sabes que siempre en el día a día nos vemos de corre-corre, los pasillos, en la calle o de un estudio a otro y es el momento justamente de eso. Y mucho antes de la COVID ese espacio se perdió, pero ya finalmente con mucho trabajo hemos logrado y con el apoyo bueno, de la presidenta de Lourdes hemos logrado retomar este espacio, que por cierto aprovecho, si me lo permites, para invitarlos a todos, que los que quieren asistir, sean miembros o no de la UNIAC, no solamente para los locutores miembros. Este encuentro aspiramos que se mantenga una vez al mes. Ya tuvimos nuestro primer encuentro y en breve estaremos informando entonces cuándo ocurrirá el del próximo mes. ¿Y de qué manera bueno, las personas y quizás también los locutores pueden estar al tanto de cuándo será, de los horarios, de los días, no sé, por algunas redes sociales de la UNIAC? Bueno, cada uno en la radio indistintamente se le va dando informa, promoción. exactamente, y en la televisión también. Y tenemos los presentadores, tenemos un grupo de chat y que muchos pertenecen ahí y por ahí entonces se dan todas las orientaciones. Me hablabas de tus padres, el apoyo indiscutible que han sido para ti en tu vida personal y en tu vida profesional, pero hay otra persona que también ha sido muy importante, que fue muy importante, lamentablemente ya no están juntos. Por favor, coméntame. Me imagino que te refieras a Sigfredo Ariel. Así es. Al poeta Sigfredo Ariel. Sí, yo cuando comienzo mis inicios, que fueron un poco complicados, ya él regresaba por segunda vez a la radio, ahí nos conocimos y me enseñó mucho a cómo leer, cómo entonar, e hicimos muchos programas. De hecho, el programa de la nena, que ya no es tan nena, que por cierto ahorita no te dije la edad, 30 años, cumple el 10 de octubre, ¿qué te parece? El programa de la nena lo escribe él, fue una idea de él y es el que obtiene este premio y ya te digo, con muchos programas de él obtuvo importantes premios en la radio. Y me inculcó ese amor a la profesión y todo lo que sé, bueno, además de mis padres, se lo debo mucho en gran parte a él. Ya lamentablemente. Mencionas a tu niña, que ya no es tan niña, y bueno, en el corte me comentabas, hacías la historia de una anécdota que era muy traviesa de niña y estoy seguro que los televidentes lo van a agradecer muchísimo en la radio cuando la llevaste en una ocasión. Muy traviesa. Bueno, la nena iba conmigo después de la escuela, se quedaba todo el día en la radio, ¿no? En los estudios de televisión también, y en la radio hay una anécdota muy simpática que llegó de la escuela, empezó a hacer las tareas y yo estoy en vivo en una cabina y bueno, siempre hay alguien que la ve y la vigila, ¿no? Pero parece que en ese momento ella se le ocurrió jugar para ella un interruptor de luz, el cual era nada más y nada menos que el catado de la emisora. Completa. Y completa la emisora en silencio total, el director dando gritos, y al otro día cuando regreso a trabajar había un cartel de este tamaño en la puerta, decía, prohibida la entrada de Keila Soto de la Rosa a este centro. Pero claro, ya después de grande entonces se ríe mucho y se lo recuerdo a cada rato. Te llaman, escuché en una entrevista, vi en alguna entrevista en algún momento que te han llamado la hija del lobo y la liebre. Sí. Deja que te coja. Bueno, los que son más jóvenes, se los informo, los que no tanto les recuerdo que los muñequitos rusos aquellos, bueno, yo disfrutaba mucho en mi niñez del lobo y la liebre. Y que la voz del lobo la hacía tu papá y la voz de la liebre la hacía tu mamá. Parte del trabajo, de la labor que hacían en Rusia de doblaje, de casi que todos los muñequitos que veíamos o que se veían aquí en Cuba. Y sí, pocos conocían que una de las voces de estos animados, de Nupa Gallí en ruso, deja que te coja, sí, mamá y papá. Por lo tanto, soy la hija del lobo y la liebre. Así es. ¿Qué proyectos futuros tienes, Yanela? ¿Estás en la revista? O sea, ¿estás cómoda? Creo que es un trabajo, una labor que no te va a dejar confiarte nunca. Un programa en vivo, donde, bueno, siempre vas a tener que estar bien preparada. Pero ¿qué otros proyectos, qué otros sueños tienes como presentadora, locutora o quizás como directora? Sí, no, la revista, yo pienso envejecer, Eugenio, envejecer en la revista, porque más de lo que estoy. Es un espacio que ya yo lo siento como que mío, ¿sabes? Después de 20 años
Me siento muy bien realizando esta labor. Ya te decía que en la radio no pude continuar porque el canal me ofrece justamente a finales de este año y principios del 25 adjudicarme a la ley esta de exclusividad del canal. Paso a ser exclusiva del canal Caribe, el canal cubano de noticias, como se llama ahora, y entonces ya por tanto la voz y la imagen no puede aparecer en otro lugar. Así que de momento seguir mejorando, aprendiendo, porque nunca se sabe todo y ahí seguir en la revista el tiempo que mientras tenga fuerzas y seguir levantándome a las 3 de la mañana. Así es. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que quieren incursionar en la locución? Hace poco estuve en la Unión de Periodistas de Cuba, había jóvenes que le interesa la profesión, el periodismo, porque soy también diplomada de periodismo, lo ejerzo de cierta forma, en fin, casi, bueno, todos los días lo ejerzo, pero no soy reportera, en fin, no. Pero estos muchachos que se inician siempre, el consejo, Alejandro, es leer mucho, mucho, escuchar mucha radio y sobre todo los que quieren comenzar en pantalla, ¿no? Comenzar por la radio, antes de la televisión, que es un monstruo que te consume y que realmente vale la pena empezar por la radio, que es el medio Y que si te enseña. quizás algún joven que se le ha dado la oportunidad de hacer televisión, quizás a temprana edad, que igual se traten de vincular a la radio, porque creo que les va a aportar muchísimo, sobre todo a los locutores y conductores de televisión. No empezar de un tirón en la televisión, creo que es igual que ustedes. En fin, el teatro te da aquí la proyección, el movimiento en escena, todo. Es la escuela, la formadora realmente de los profesionales de la palabra. Bueno, Yanela, hay varios regalos de parte de emprendimiento que nos acompañan. Qué rico, gracias. Sé que estás al tanto. Mira, de Brujas tenemos, bueno, este polvo. Qué bonito. Qué bien. La falta que me hace, por cierto. Que el maquillaje diario, que mira que es complicado. Una colonia de rosas de Clara Camilleri. De rosas, una de las preferidas. Muchísimas gracias. El rostro de arena, que no puede faltar, de Rebustillo. Mami, mira, esto es para ti. Mami, estaba loca por un rostro de esto. Gracias, qué lindo. Y bueno, de Charo, que es este helado que estamos degustando. Gracias. Acá tienes para que te lleves Gracias. rapidito a casa para que no se derrita. Muchas gracias. De Chocomanía, estos bombones. ¡Wow! ¡Ay, pero Dios mío, cuántos Para que nos regalos! acompañe con un cafecito. ¡Qué rico! Gracias. Una invitación al Salón Lili, un salón un centro de belleza y estética, donde bueno, te puedes hacer Sí. de todo, masaje facial, en el cabello. Bueno, ahí tienes la dirección, los detalles, Gracias. completamente gratis una sesión. Gracias. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Y de Isla Flor, mira estas espectaculares rosas Qué rojas. bella. Las preferidas también. ¡Wow! Me dieron por la vena el gusto hoy. Gracias. Me he sentido realmente has sentido bien. pero muy feliz aquí en este colectivo y muy agradecido una vez más por la invitación. Ay, qué bueno. Hace poco te vi en la televisión con tu pareja compartiendo momentos románticos de la vida cotidiana. Un saludito, por supuesto, para Mi él. esposo, que también es periodista, trabaja en la Unión de Periodistas de Cuba y es presidente de la Liga de Softball de la Prensa. Hay muchos periodistas, camarógrafos que en sus tiempos libres salen de las oficinas y de los estudios y juegan softball los fines de semana. Así que no descanso, de lunes a viernes. Buenos días y me toca softball el fin de semana. Un beso para Arnel Martínez. Por Así es. soportarme, gracias. Así es, a todos los presentes, gracias por acompañarnos. Ya sabes, los esperamos el próximo sábado, siempre por el canal de todos, Cubovisión. Porque esto es con sinceridad y sin secretos entre tú. Y yo. Quedó claro. Nos vemos. Chao. Gracias.